Vamos a posicionarnos en lo que es el estudio, ¿sí?, de nuestra mañana. El sermón se titula Jesús nos hace sus fieles seguidores, ¿sí? Estará enmarcado en la segunda carta a los Corintios, ¿sí?, capítulo 13, versículo 1 hasta el 14. Tenemos aquí el cierre de lo que será esta carta. El apóstol Pablo ha sido muy severo en la manera en la cual se ha expresado a lo largo de la misma. Hay una situación de pecado que él necesita resolver y pareciera ser ha logrado retomar el control de la iglesia en su ausencia, y ahora está destinado, él tiene toda la indicación de volver hacia la iglesia por tercera oportunidad. Tal es así que si usted lee en 2 de Corintios capítulo 12, verso 14, dice la palabra de Dios: miren que por tercera vez, dice el apóstol Pablo, estoy listo para visitarlos. Él está totalmente decidido a ir a visitar en presencia a la iglesia. Ahora, ¿por qué quiere visitar a la iglesia? Bien, él necesita resolver cuestiones específicas. Y la intención al cerrar la carta es que Jesús nos hace sus fieles seguidores. Sí, él va a ir porque necesita tomar en cuenta este asunto, pero quiere dejar presente a la iglesia y bien marcado que es el Señor Jesucristo el que le convierte a usted en un fiel seguidor de Él. Es Cristo Jesús que un día le ha dicho: ven y sígueme, y nosotros como cristianos y discípulos somos los seguidores de Cristo. Independientemente de lo que suceda en la iglesia, Pablo les está diciendo: no olviden, ustedes siguen a Cristo. Ahora, cuando usted y yo pensamos en qué es un seguidor, en el mundo hay muchos ejemplos de lo que representa un seguidor. Sí, la definición más exacta es una persona que sigue a otra persona, una persona que tiene una admiración por alguien o que toma partido por alguien, ¿sí?, que es capaz de involucrarse incluso en la causa de alguien más como su seguidor. Un ejemplo claro en la historia es Alexander Hamilton. Si podemos poner la primera fotografía. Este hombre sí fue un aliado político y fiel seguidor del general Washington, sobre todo cuando se desarrollaron, ¿sí?, las batallas por la independencia, 1775-1783. Este hombre tenía tal influencia y tal admiración por el general que él fue, cuando se termina la guerra, el primer secretario del Tesoro y ayudó a constituir la estructura de ese primer gobierno que se desarrolló. Por supuesto, como seguidor, él debió afrontar numerosos inconvenientes y muchas cosas fueron en contraparte para él a partir de que él seguía en su admiración al general. Así como tenemos este ejemplo en el mundo, usted y yo conocemos muy bien lo que el Señor Jesús dijo de sus discípulos y lo que representa ser un discípulo del Señor. En Mateo capítulo 16, verso 24, Jesús le dice a los discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. El concepto no es nuevo, el concepto ha sido explicado a lo largo de la historia misma de la humanidad y Jesús está poniendo esta misma esencia en esta mañana. Pablo le dice a la iglesia: ustedes deben comportarse como fieles seguidores de Cristo. Ahora, si tú eres un fiel seguidor de Cristo, voy a invitarte a que tomes tu libreta o tu boletín, gracias. Tu boletín, iba a decir panfleto, no, tu boletín, y puedas anotar nuestra primera enseñanza de la mañana. Si tú eres un fiel seguidor de Cristo, como su fiel seguidor, confrontas al pecado directamente. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 13, verso 1: esta será la tercera vez que los visito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Cuando estuve con ustedes por segunda vez les advertí, y ahora que estoy ausente se los repito: cuando vuelva a verlos no seré indulgente con los que antes pecaron ni con ningún otro. Verso 3: ya que están exigiendo una prueba de que Cristo habla por medio de mí, Él no se muestra débil en su trato con ustedes, sino que ejerce su poder entre ustedes. Verso 4: es cierto que fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder de Dios. De igual manera nosotros participamos de su debilidad, pero por el poder de Dios viviremos con Cristo para ustedes. Si tú eres un fiel seguidor de Cristo, confrontas el pecado directamente. Dice Pablo: ahora cuando yo vaya, vamos a resolver los asuntos.
Ahora cuando yo vaya, dice Pablo, y utiliza una estructura hebrea, usted la encuentra en Deuteronomio capítulo 19, no lo vamos a leer ahora. Vamos a llamar a 1 a 2 testigos, 2 especialmente, y cada hombre que ha pecado con esta revuelta dentro de la iglesia va a ser expuesto y el pecado será confrontado. Pablo dice, yo no voy a permitir que el pecado siga generando más daño y destrucción de lo que ya generó en todo este tiempo. Él dice, si tú eres un fiel seguidor de Cristo, lo primero que haces, confrontas con el pecado de manera directamente. Y antes de que las hermanas digan ahora que el pastor dijo que hay que confrontar el pecado, sacaré mi larga lista de pecados de mi esposo y al terminar el servicio lo voy a sentar cara a cara en la mesa de la cocina. Antes de que usted esté pensando, vamos a confrontar el pecado del hermano tal o de la hermana cual, antes de que su lista ya se genere en su mente, yo quiero invitarle a que usted haga el ejercicio primero con usted mismo y confronte su pecado en esta mañana. No, pastor, pero usted no sabe, no nos interesa. Si usted es un fiel seguidor del Señor Jesucristo, en esta mañana confronte su pecado de manera individual. Deje de pensar en el pecado del tercero, del cónyuge, de los hijos, del otro miembro. Sea capaz de confrontar con su pecado delante del Señor. Mire, no sé si a usted le ha pasado que cosas pequeñitas que no se atienden terminan siendo cosas devastadoras. Cosas que empiezan de una manera muy insignificativa, luego en el tiempo, al no ser confrontadas, se convierten en una gran bomba explosiva. Y uno dice, ¿cómo llegamos aquí? Bueno, todo empezó con una mentirita piadosa. Yo no sé cómo es la mentirita piadosa, o es mentira o no. Pero le decimos mentirita piadosa, porque si yo decía eso, se iban a enojar y mañana ya la mentirita piadosa es una mentirita adolescente. Y ya la semana la mentirita adolescente se recibió en college, es una mentirita adulta. Y pasan los años y nos hemos convertido en mentirosos. Y se descubre una infidelidad, se rompe una relación laboral por una deslealtad. Y uno dice, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo fue que se sucedió esta manera de conducirse si era una mentirita piadosa? Si era algo pequeño que no parecía ser dañino. Cuando usted y yo permitimos que cosas pequeñas no sean confrontadas, si se sostienen en el tiempo, terminan teniendo una capacidad destructiva. Mire, póngame la foto que tenemos a continuación. Esta es la foto de Alemania una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, 1918. Había perdido más del 13% de su territorio una vez que perdió la guerra y más del 10% de la población estaba devastada. Ni hablar lo que era la situación en las ciudades. Una vez que Alemania pierde, es convocada por los aliados, encabezado por Francia y Gran Bretaña, y van a firmar, ponemos la siguiente fotografía, el Tratado de Versalles. En el Tratado de Versalles se decía que Alemania tenía prohibido tener un ejército mayor a 100.000 hombres, que Alemania tenía prohibido tener artillería pesada, aviación o submarinos, y que Alemania debía pagar por todas las costas que había ocasionado en la guerra. Se firmó este tratado y Alemania quedó en una posición de debilidad extrema. Pero empezó a pasar el tiempo y el ejército alemán empezó a incrementar. Y Europa no dijo nada. Y de pronto Alemania empezó a tener aviones y Europa no dijo nada. Empezaron a hacer incursiones navales y Europa no dijo nada. Alemania fue y dijo, yo quiero recuperar la parte de Checoslovaquia que me corresponde. Europa no dijo nada. Llegaron a presentarse frente a Austria y a anexarla, y para evitar la guerra, Francia y Gran Bretaña dijeron, mira, evitemos la confrontación, démosle a Alemania lo que quiere. Pongamos la siguiente fotografía. En 1939, Alemania invade Polonia y da inicio a la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabe? Cuando usted y yo no tomamos el pecado, por más pequeñito que usted crea que es pecado siempre, y no se lo aborda en las tempranas edades, terminan sucediendo eventos que decimos, si era simple una mentira, y termina en una infidelidad. Si era simplemente no haber dicho esto, y termina en una ruptura laboral.
Cuando usted y yo no le damos esa entidad que tiene el pecado y lo confrontamos como lo que es, no una mentira piadosa, no una verdad que no se mencionó, sino como pecado, terminamos sufriendo las consecuencias a escala mayor. Cuando usted mira la fotografía de la invasión a Polonia, no se explica en 1939, se explica desde 1935, en la inacción de los aliados frente al avance de Alemania. Cuando usted no confronta con el pecado de manera directa en lo personal, usted está permitiendo que eso avance en su vida. Queridos esposos que están aquí presentes, y el matrimonio en particular, cuando usted se permite hablarle a su esposa de una manera que no corresponde y dice, bueno, me crié así, sé lo que sea así, me permito hablarle así, hoy le habla de una manera, pasado mañana le va a hablar de una manera peor, y cuando la situación se agrava, ¿cómo es posible? Si era tan bueno. Permitimos pecado en la vida. Dejamos que ese pecado siga existiendo entre nosotros, lo justificamos. En Corinto habían dejado estos falsos apóstoles, superapóstoles, que sigan predicando mal, que sigan hablando de contra de Pablo, que sigan dividiendo a la iglesia. Y Pablo dice, se terminó. Cuando yo vaya, vamos a confrontar el pecado de una manera severa, como debe ser confrontado. Si tú dices que eres un seguidor de Cristo, tú confrontas tu pecado individual de manera cotidiana, no lo permites. No pones peros, no pones excusas, no dices, me criaron así, es la forma en la que lo aprendí, vivo de esta manera, esta es mi situación económica. Entiendes que es pecado y que te va a llevar a la destrucción. Pero callamos. Y mientras nadie se entera, dejamos así. Tratamos a nuestro cónyuge de una manera porque nadie lo ve, tratamos a nuestros hijos porque nadie lo ve, nos desenvolvemos en la iglesia de una manera en particular porque nadie lo sabe. Necesitamos entender la gravedad que tiene el pecado en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 28, versículo 13, quien encubre su pecado, ¿lo está leyendo? Quien encubre su pecado jamás prosperará. Pastor, yo no sé por qué llevo años viviendo de esta manera. Quien encubre su pecado jamás prosperará, mas quien lo confiesa y lo deja, ¿qué haya? Perdón. Decimos que somos fieles seguidores de Cristo, pero esto no lo sabe nadie. Navego internet de una forma donde nadie me ve, incursión en redes sociales de una forma donde nadie me vio, me manejo con el dinero de una forma no prudente, tengo un manejo con la relación del sexo opuesto de una manera no prudente, permito entre el esposo y la esposa ciertas prácticas y conductas que no corresponden. Quien encubre su pecado, dice la palabra de Dios, no va a caminar hacia adelante. Pero lo bonito es que dice que el que lo confiesa hallará perdón. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no se engañen. De Dios nadie, ¿qué dice? Y todos dicen, amén. Pero vivimos la vida pensando que a Dios sí lo podemos engañar. Como el pastor no me vio, como el diácono no sabe lo que estoy haciendo con mi dinero, como mi esposa no sabe cómo me manejo, como mis hijos no conocen cómo soy. Entonces, como nadie lo ve, pensamos que Dios tampoco no lo ve. Hermanos, si no confrontamos nuestro pecado de manera fuerte y decisiva, pretendemos creer que Dios puede sí ser burlado y que Él no lo ve. Dice el Salmo 32, mientras guardé silencio sobre mi pecado, mis huesos se fueron consumidos todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor de verano, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Verso 5, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dijiste, voy a confesar mis transgresiones al Señor, me dije. Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. ¿Qué pecado personal? No piense en el otro. Personal necesita confesar hoy. Amada iglesia, si no entendemos la gravedad de no confesar nuestro pecado y permitir el pecado en nuestra vida, incurrimos en una falta muy grave.
Decimos que somos seguidores del Señor Jesucristo, pero permitimos que coexistir con el pecado de manera cotidiana. Yo digo que sigo al Señor, pero la manera en la que me conduzco no representa que verdaderamente le sigo. Tenemos un cuidado con el pecado, permitiéndolo en la vida, y nos está diciendo su palabra: cuando confesé mi pecado, dice Salmo 32, verso 5, cuando mis transgresiones fueron confesadas, el Señor me perdonó. Bueno, pastor, pero esto es un detalle de lo que es el Antiguo Testamento. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Yo sé que lo sabe de memoria. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Amén? Pero no lo queremos decir. Más vale que nadie se entere. No quiero tener esa conversación con el pastor. No me quiero sentar con mi esposa y decirle: mira, te pido perdón. Esta no fue la forma, esta no es la manera, te pido perdón. Sentarnos con nuestros hijos y decirle: mira, yo te quiero confesar, te pido perdón por mi pecado. La manera en la que te ha dañado, la manera en la que te he perjudicado, la manera... Decimos el versículo de memoria, pero vivimos la vida de una manera diferente. Si usted es un fiel seguidor de Cristo, mis estimados, debemos confrontar el pecado de manera directa, porque su palabra dice que hallaremos perdón. Segunda enseñanza en esta mañana. Como fiel seguidor del Señor Jesucristo, vives como cristiano. Anotamos en nuestro boletín. Dice 2 Corintios capítulo 13, verso 5, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Espero que reconozcan, dice el apóstol Pablo, que nosotros no hemos fracasado. Pablo dice: si ustedes realmente dicen que son seguidores de Cristo, pónganse a prueba. El verbo ahí, probar, y los adjetivos ser probado, tienen que ver con netamente el ejercicio de que algo sea probado, puesto al test, y que salga si es o no es. Y Pablo dice: el resultado de una prueba exitosa es que la conducta con la que vivimos demuestre que Cristo está en nosotros. No lo que decimos. Mire, podemos decir un montón de cosas. Podemos recitar la Escritura, podemos cantar, podemos decir, pero es la vida, son los hechos lo que muestra si realmente nuestra conducta refleja a Cristo o no. Usted puede convencer a la gente con las palabras, usted puede decirle un montón de cosas bonitas, puede recitar la Escritura de memoria, y lo felicito si es así. Pero viva la vida cristiana de manera cotidiana, en su matrimonio, en la crianza de los hijos, en la iglesia. A mí me asombra a veces cómo vivimos la vida cristiana con la gente de afuera de la iglesia, pero entramos aquí a la iglesia y con los hermanos nos comportamos como si esto fuera la Tercera Guerra Mundial. No se rían porque es verdad. Y disparamos con artillería bien pesada dentro del cuerpo de Cristo. Pablo está diciendo: examínense si realmente Cristo se ve. Nosotros hemos dado prueba, dice Pablo, que Cristo está en nosotros. Examínense y vean. Sean probados nuestros actos, nuestra conducta. En Gálatas capítulo 6, versículo 4, el apóstol dice: cada cual examine la conducta del otro. ¿Dice así? Cada cual examine su propia conducta. Nos encanta mirar al vecino, ¿verdad? Sí, es verdad. Porque si el vecino está mal, entonces yo no estoy tan mal. Si el vecino tiene todos estos errores, entonces yo me puedo enmascarar. Si mi cónyuge está haciendo esto tan malo, entonces yo quedo bien. Pablo dice: no mire la conducta del otro, mire su propia conducta. Corra el test de lo que usted hace de manera cotidiana, la manera en la que habla, la manera en la que se expresa, la manera en la que se dirige, se conduce. ¿Qué ve la gente cuando usted vive la vida? Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 1, por eso yo, dice el apóstol, que estoy preso por la causa del Señor, del Evangelio, yo les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido.
Pablo dice, el Evangelio los alcanzó, los restauró, han recibido la gracia que es en Cristo Jesús. Por favor, caminen de una forma que el mundo diga, ahí hay un fiel seguidor de Cristo. Vaya a su trabajo y siéntese a hablar con sus compañeros y viva su trabajo con sus compañeros y que la gente diga, mira, este muchacho, esta chica, este hombre, esta mujer es un fiel seguidor de Cristo. ¿Qué dirían nuestras esposas? Caballeros, que no solamente nos ven el domingo aquí, sino que nos ven de lunes a sábado. ¿Dirían que somos fieles seguidores de Cristo? Yo aquí los veo y digo, todos son seguidores de Cristo. Pero si yo me acercara a sus esposas y les preguntara, ¿tú piensas que tu marido es un fiel seguidor de Cristo? Si ustedes se acercaran a mi esposa, a Paula, y le dijeran, ¿tú crees que el pastor es un fiel seguidor de Cristo? ¿Qué piensan nuestros hijos cuando nos ven andar? Si nos acercáramos a ellos en anonimato para que nadie quede expuesto, ellos dirían, mi papá, mi mamá es un fiel seguidor del Señor Jesucristo. ¿Qué dice la conducta con la que nos manejamos cada día? ¿O es la conducta selectiva el día domingo es una cosa, el miércoles en el instituto bíblico, el sábado si me toca algún ministerio, pero en el resto de la semana me manejo de una manera que no refleja a Cristo? Pablo le dice a la gente en Corinto, por favor, examínense. Tengan ustedes la capacidad de correr ese examen personal y que sean los actos que revelen si Cristo realmente está en ustedes. Pablo dice en el verso 6, en nosotros es real. Usted tiene la convicción para decir hoy, sí, Cristo en mi vida es real. Bueno, ¿cómo hago eso? Y porque antes hablaba de una manera, utilizaba un vocabulario y hoy ya no lo utilizo más. Antes mi pensamiento era, bueno, tengo este dinero, voy a aprovechar para hacer lo malo quizá, y ahora puedo atender a mi familia y cuidarla como corresponde. Antes me enteraba de la primera cosa y salía corriendo a contarla primero. Veo que hay gente que tiene velocidad para llevar las noticias. Aquí hay varios. Que si queremos que la gente se entere de las cosas, le decimos, ven, déjame contarte algo. Usted no sabe. No hay tecnología del siglo XXI, ni los que están por venir, que iguale esa velocidad en la que llevan el mensaje. Quizás eso lo hacíamos antes de Cristo, pero ahora en Cristo ya no más. ¿Cómo miro el error de mi hermano? ¿Cómo considero el pecado de mi hermano? Pablo dice, ustedes son la prueba de que Cristo Jesús está en nosotros, que Él ha modificado nuestra conducta por completo. No tenemos el texto aquí, pero Él dice en el capítulo 5 de 2 Corintios, verso 17, si está usted en Cristo, es nuevo. Esa es la prueba de que Cristo le ha transformado. Si Él le ha salvado y usted es un fiel seguidor, usted vive como un cristiano. Pero para terminar, nuestra tercera enseñanza en esta mañana, como fieles seguidores del Señor Jesucristo, restauras a los quebrantados. Dice el verso 7 del capítulo 13 de 2 Corintios. Pedimos a Dios que no hagan nada malo, no para demostrar mi éxito, sino para que hagan lo bueno. Aunque parezca que nosotros hemos fracasado, pues nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. Verso 9. De hecho, nos alegramos cuando nosotros somos débiles y ustedes son fuertes. Y oramos a Dios para que los restaure plenamente. Por eso les escribo todo esto en mi ausencia, para que cuando vaya no tenga que ser severo en el uso de mi autoridad, la cual el Señor me ha dado para edificar y no para destruir. Verso 11. En fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz. Le está hablando a la iglesia. Vivan en paz. No está escribiendo una zona de conflicto, Pablo. Pero le dice a la iglesia, por favor, vivan en paz. ¿Cuántas veces nuestras iglesias se parecen más
zonas de campos minados. Usted va caminando ahí tratando de no tocar. Pablo le dice a la iglesia, por favor, vivan en paz. Y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todos los santos les mandan saludos. Verso 14, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Pablo dice, por favor, vivan en paz. Y utiliza ahí un concepto que es el de restauración. Sean restaurados, dice Pablo. ¿Sabe? Cuando el Evangelio llega, restaura lo que era tierra destruida, tierra arrasada. La palabra de Dios dice que el pecado destruyó su vida y la mía y teníamos una condenación eterna. Pero cuando Cristo Jesús vino y murió en la cruz y resucitó al tercer día pagando nuestra deuda, cuando Él nos ha encontrado, hemos sido nosotros restaurados a través y solamente por Cristo. Dice Romanos capítulo 5 versículo 10, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Pablo dice, si ustedes realmente experimentaron esa restauración que es el Evangelio, restauren a los hermanos que están en el cuerpo de Cristo. ¿Sabe? En la iglesia tenemos una mecánica muy extraña en donde todos nosotros decimos el Señor me salvó, el Señor me alcanzó, me ha dado de su gracia. Usted no sabe, pastor, de dónde me ha sacado. Pero cuando tenemos que confesar nuestro pecado, nadie lo quiere hacer. Porque guarda que alguno se entere del pecado, ¿qué hacemos con esa persona? Exiliado. No te puedes sentar aquí en el cuerpo de los santos. Sí, pero todos fuimos restaurados. Tú has pecado. Y caminamos por la vida diciendo, mira, ahí están los que han pecado, nosotros no. Déjeme decirle algo, no lo hemos descubierto todavía. No es que usted no ha pecado. No hemos sido descubiertos en nuestro pecado. La otra persona ha hecho lo que normalmente uno hace, confiesa su pecado, porque quiere hallar restauración. Y como iglesia, en vez de contenerlo, en vez de ayudarlo, en vez de restaurarlo, de sanarlo y de curarlo, al exilio. Que no se acerque, porque todos nosotros somos como santos. No, no son santos, ya lo vamos a descubrir. Qué diferente. Sin embargo, vivimos la vida así. Pablo dice, entre ustedes vivan en paz, dense ánimo, dense gozo, restáurense, sean prontos para perdonar y para sanar las heridas que cada uno de ustedes llevan. Cuando usted confiesa su pecado debería haber un sentido de tranquilidad y de paz, de que vengo a confesar porque no seré exiliado, no seré puesto en un paredón, no seré señalado, seré restaurado. Hermanos, no estoy diciendo con esto libertad para todo el mundo para pecar. El apóstol Pablo dice en Romanos específicamente, vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Pero si hemos pecado, si hemos incurrido en el pecado, hemos caído, sean restaurados en el cuerpo de Cristo. La misma gracia que han recibido, extiéndanla para con los demás. Dice Efesios capítulo 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecado, por gracia ustedes son salvos. Esa gracia que recibimos es la gracia que necesitamos extender en el cuerpo de Cristo. Cónyuges, matrimonios aquí presentes, la gracia que Cristo les dio, extiéndanla a su esposa, extiéndanlo a su esposo. Aunque a veces los esposos seamos extremadamente creativos para equivocarnos, hermanas, extiendan de su gracia para con ellos. Tengan lo que han ustedes vivido, refléjenlo en el matrimonio. No sé si les pasa con sus hijos. Veo que los hijos a veces son muy creativos para pecar. Y nos horrorizamos como padres y decimos, ¿cómo es posible? Y luego nuestro padre nos dice, ¿sabes qué? Tú eras peor. Pero olvidamos esa parte. Y uno dice, no, ¿cómo que yo? ¿Sabes qué? Tienes que recordar que tú estuviste ahí también. Cuando mire a sus hijos, extienda la gracia con la que usted ha sido alcanzado. Cuando mire a su cónyuge, extienda la gracia con la que usted un día fue alcanzado.
Pablo dice, sean restaurados en el Evangelio que es en Cristo Jesús. Cuando mire a los hermanos en el cuerpo de Cristo, extienda la gracia con la que un día usted fue alcanzado. Si usted es un fiel seguidor del Señor Jesucristo, que restaura a los quebrantados. Vamos a ponernos de pie para terminar. Y quiero animarle en esta mañana. En primera instancia, amada iglesia, de una cuestión individual y personal, si necesita confesar su pecado, confronte con su pecado. No permita que algo que parece pequeñito hoy termine convirtiéndose en algo enorme, incontrolable y con destrucción masiva. Trabaje y lidie con su pecado hoy. Si necesita ayuda, hable con los líderes de la iglesia. Si ese lidiar con el pecado es ir a la casa, sentarse con el cónyuge y decirle, te pido perdón, no deje pasar la oportunidad. Si es los hijos a quien tenemos que acercar y sentarlos y decirles, mira, quiero pedirte perdón por lo que ha sido este tiempo de mi pecado, hágalo. No demore la confesión de su pecado. Si es con un miembro de la iglesia, adelante. Confiese su pecado y hallará perdón. Si es un fiel seguidor del Señor Jesucristo, que su conducta lo demuestre. Sus palabras, su manera de actuar. Cuando vean a nuestros niños y a nuestras esposas y a nuestros esposos, cuando el mundo nos vea vivir la vida cotidiana, que miren a un fiel seguidor de Cristo. Pero no dejemos nunca de compartir la gracia que un día hemos recibido. Con el cónyuge, el primero que debe recibir nuestra gracia. Nuestros hijos deben recibir esa gracia. Los hermanos en el cuerpo de Cristo necesitan recibir esa gracia, a fin de que como seguidores de Él contribuyamos a la restauración de cada uno de los hermanos.